ahora a la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Cimentados en amor es el tema del día de hoy, tema número 8 de esta serie, Efesios, identidad, unidad y propósito. Hoy retomamos esta serie que había estado en pausa por 2 semanas debido al Thanksgiving y a la salida que tuvimos nosotros también, pero ahora la retomamos. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, versículo a versículo, y hoy estamos en el capítulo 3, versículo 14, y vamos a leer del 14 al 21. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en el mensaje anterior, hace 2 semanas, vimos a Pablo preso, escribiendo desde la cárcel, pagando el precio de la unidad. Ese fue el título de enseñanza anterior, el precio de la unidad. Pero esas cadenas de Pablo no eran una tragedia personal, no eran una película donde a ese protagonista le sale todo mal y es puro sufrimiento. No. Pablo veía sus cadenas, su sufrimiento, como la evidencia de su amor por Cristo y de su amor por la iglesia de Cristo. Por este amor, Pablo estaba dispuesto a sufrir si ese sufrimiento fortalecía a los hermanos y hacía avanzar el mensaje del Evangelio. El amor de Pablo fluía del amor más grande, su amor por Cristo. Es un principio que veíamos. Nuestro amor por nuestros hermanos inicia en nuestro amor por Cristo. Ahora, al llegar a esta porción, Pablo retoma la oración que había interrumpido en el versículo 1 y lo hace con el mismo corazón, con un deseo de que la iglesia no solo se mantenga unida, sino de que esté cimentada en amor, ese amor que proviene de Dios. Y ese es el objetivo de este mensaje: mostrar que en la unidad verdadera, esta unidad verdadera, no hay debates, no hay discusiones, en la verdadera unidad. ¿Por qué? Porque esta unidad no depende de cosas secundarias, de posturas secundarias, sino de el amor profundo, el amor transformador de Cristo, el cual sostiene a su pueblo, este amor que madura al pueblo de Dios. Y justo antes de interrumpirse, como lo vimos en la enseñanza anterior, vimos que Pablo se interrumpió y aquí continúa con esa interrupción que hizo. Antes de interrumpirse, había afirmado que nuestra fe descansa sobre la verdad revelada por Cristo y transmitida por los mensajeros, que son los apóstoles, los profetas, la declaración de Pedro, cuando los discípulos dijeron, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le responde a Pedro y le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, le dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, dice Jesús, voy a edificar mi iglesia. Esa es la base, ese es el cimiento. Cristo es el cimiento. Cuando un edificio tiene malos sus cimientos, o como le decimos acá, la fundación, ¿qué empieza a pasar? Pues empiezan a haber grietas, ¿verdad? Se empiezan a ver roturas. A mí me sucedió hace no mucho tiempo un evento que todavía no lo supero ni psicológica ni económicamente. Usted sabe a lo que me refiero. Porque de pronto empezaron a verse grietas por ahí en las paredes de nuestra casa, que es su casa. Empezaron las puertas a no cerrar bien y eso era algo extraño. Empezamos a ver cada vez más grietas también en el piso. En algunos de los azulejos de la casa pues ya como que quedaban medios flojos y era algo raro. Nos venimos a dar cuenta de que había un problema con la fundación o con los cimientos de la casa. Una casa que pues tampoco es tan vieja, es del 2008. Así que decíamos, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y resulta que el problema es que tenía un billete atorado.
ahí estaba el billete. Era una buena lana ya atorada, que tuvimos que traer a unas personas que con unas como grúas o elevadorcitos así empezaron a levantar nuevamente la casa, a alinear nuevamente la casa, porque la fundación pues se había dañado. Y eso es lo que ocurre cuando la fundación, cuando el fundamento está dañado, cuando la fundación deja de ser Cristo y la palabra de Cristo comienza a ponerse, en vez de Cristo y su palabra, la opinión humana, el orgullo, las agendas personales, la envidia. Cuando eso se pone como fundamento, pues la unidad se quiebra. Comienzan a verse grietas en la unidad. Y el amor, ¿qué pasa con el amor? El amor se enfría. Todavía hay un feedback ahí en los graves, si me ayudan, porfa. Esta oración de Pablo viene a recordarnos que la vida cristiana no solo necesita un fundamento sólido, sino también necesita un cimiento efectivo. El cimiento es Cristo, es su palabra, pero estamos viendo aquí que este cimiento tiene que ver también con el amor. Diga, el amor. Bueno, vamos a los versículos del día de hoy, versículo 14 de Efesios 13, ahí está. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos a Pablo orando. Y recordemos que Pablo era un hebreo, era un judío, y dentro de la cultura judía, la postura común para orar era de pie. Vemos en diferentes religiones diferentes maneras de orar. Y decía un pastor que a veces escucho, decía, ¿cuál es la postura correcta de orar? ¿Será estar de pie? ¿Será estar de rodillas? ¿Será estar sentado? ¿Será estar viendo con los ojos hacia el cielo? ¿Será viendo con los ojos hacia el piso? Y dice este pastor, todas esas son válidas y son buenas posturas para orar. Pero en ciertas culturas, en ciertas religiones hay posturas. Por ejemplo, los musulmanes oran arrodillados, ¿no? Así viendo al piso, ponen su tapetito y están ahí, hacen sus oraciones. Los judíos, por otro lado, oran parados. Y no sé si usted ha visto, si no, véalo, es interesante. Ahí en YouTube, en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, se ven a los judíos frente a ese muro y se ven de pie orando y hasta como que se mecen un poquito, ¿no? Esa es la postura dentro de la cultura judía. Así que vemos aquí a Pablo doblando sus rodillas, una postura que pues no era lo normal. Este gesto estaba reservado para momentos de profunda intensidad espiritual. Vemos ahí en esta expresión, en esta postura, sumisión. Señor, aquí estoy, me rindo, ¿no? Estoy completamente vulnerable ante ti, haz conmigo lo que quieras. Esas son algunas de las cosas que expresamos cuando doblamos nuestras rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas? En la adoración colectiva, en la casa de Dios. Bueno, este es un buen lugar. Aquí nadie te va a juzgar por hacerlo. Si estás en Sam's o en Costco, en la caja y está la fila para pagar y te postras ahí para orar, pues sí como que te van a decir, apúrele, Señor, que quiero pagar, ¿no? Pero aquí no pasa nada, es algo bueno. Y decía que comunica entrega, comunica reverencia, comunica quebrantamiento y adoración extrema. Y aquí vemos en práctica el privilegio que previamente Pablo nos enseñó, el privilegio de poder acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo, nosotros los que estábamos lejos fuimos hechos cercanos al Señor. Tenemos este privilegio de entrar por un mismo espíritu al Padre. Cristo con su sangre nos dio entrada, pero también por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio, el que nos lavó. Ahora tú y yo podemos entrar y llegar al Padre, como lo dijo en el capítulo 2, versículo 18. Así que vemos a Pablo arrodillado. ¿Por qué? No es una simple postura religiosa para hacer un rezo. Lo vemos postrado porque entiende que está por pedir algo que solo el Padre puede producir. La actitud con la que nosotros pedimos las cosas tiene mucho que ver en la respuesta que recibimos. ¿Sí entendió lo que dije? Ahí va. Lo repito. La actitud con la que nosotros pedimos las cosas o solicitamos algo o comunicamos algo tiene un impacto en la respuesta que nosotros recibimos. Cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, hazme la comida, pues como que la comida no llega, ¿verdad? Como que no llega muy bien. En mis tiempos, pues aquí está mi mamita, no hubiera llegado la comida, hubiera llegado la chancla así. Porque ha de hacerse con una actitud de reverencia, ¿no? Porque en este caso, ¿a quién le estamos hablando? En el ejemplo que estoy dando, a mi mamita, ¿verdad? A mi mamá. Entonces, si yo tengo mucha hambre y la veo que ella está haciendo otra cosa, yo le digo, mami,
¿me podrías hacer la comida, por favor? Dentro de este ejemplo. Sí, claro, con mucho gusto. O dicho de otra manera, en la manera del pedir está el dar. Entonces aquí Pablo no está hablando con su madre terrenal, no está hablando con una autoridad terrenal, con un hombre, está refiriéndose nada más y nada menos que al creador de todo, al Padre que nos adoptó por gracia, el que nos salvó, y por esto es que se arrodilla y decía que lo que está por pedirle es algo que solo el Padre puede dar. Hay cosas que la gente del mundo obtiene. Por ejemplo, este mensaje de prosperidad y de cosas materiales, etcétera, pues algunos ponen a Dios ahí como el genio de la lámpara que les va a dar las cosas y bueno, tú alaba a Dios y deleítate en el Señor y Él te va a dar el auto del año y Él te va a dar prosperidad material. Bueno, suena bien, pero la realidad es que hay personas que son ateas y obtienen cosas materiales. Obtienen un auto, obtienen una casa nueva, obtienen pues todo lo que algunas iglesias proclaman como que es lo máximo. Entonces vemos cómo hay cosas que el mundo puede dar, los hombres pueden conseguir por su esfuerzo, por su dedicación, etcétera, pero hay cosas que solamente Dios puede dar. Y eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Él está pidiendo fortaleza interior para que una iglesia diversa permanezca unida en amor. Y aquí estamos ante algo poderoso. Cómo una iglesia, cómo un grupo de personas tan distintas pueden cohabitar, pero no solo sobrellevarse, sino estar unidos. Eso es algo que solo lo puede producir el Señor. Eso es algo que solo puede producir Dios. Y cuando ves, por ejemplo, a los discípulos de Jesús, ves cómo habían hombres tan distintos. Habían hombres que eran pescadores, pero habían otros que eran recaudadores de impuestos, que eran gente de números, había un médico, pero también había un terrorista, un celote, ¿sí? Entonces vemos cómo eran tan diferentes y habían otros que eran hijos del trueno. Entonces te imaginas los hijos del trueno contra Pedro, que también tenía lo suyo. Entonces dices, no, esto no le auguramos mucho tiempo para que dure la relación entre ellos. Sin embargo, Cristo fue el que dijo, yo les doy vida eterna, yo les doy de mi espíritu. Y esto fue lo que los mantuvo unidos a cada uno de ellos. Así que vemos cómo la unidad no se produce a través de técnicas. Vamos a respirar todos y respira y exhala y ya con esto unas cuantas meditaciones vamos a conseguir la unidad. No se produce con técnicas, con estrategias, con discursos elaborados. La unidad se mantiene únicamente con la intervención de Dios. Si no está Dios en el centro, si la palabra no está en el centro, la unidad se quiebra y tarde o temprano se termina. Y esto aplica para cualquier relación. Las relaciones interpersonales, relaciones, por ejemplo, entre un joven con una jovencita que van a empezar una relación que va hacia el matrimonio, el fundamento debe ser Cristo. Los matrimonios, el fundamento debe ser Cristo. Las amistades, el fundamento debe ser Cristo. Las relaciones en la iglesia entre pastores y ovejas, el fundamento debe ser Cristo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Así que la verdadera unidad empieza ¿cómo? Según lo que acabamos de ver, doblando las rodillas delante del Padre. Muchas divisiones en la iglesia no nacen por falta de información, no nacen por falta de doctrinas, teología, no. ¿Sabes por qué nacen? Por falta de oración. Por eso. Porque mira, cuando nosotros hablamos, porque oración es comunicación, es hablar, cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros oramos, estamos uniendo. La oración une. Por otro lado, otro tipo de comunicación que es la murmuración, que es hablar de quien no está presente, que es en vez de ir con la persona con la que tienes un problema, decirle a otro o a otros, la murmuración divide. Así que, ¿qué hay que hacer, pastor? Pues hay que murmurar menos y orar más. ¿Qué te parece? O hay que orar más y murmurar menos. Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, esta frase, aunque es breve, en un solo versículo, tiene mucha profundidad. Y es un mensaje directo a esta iglesia que está luchando por mantener la unidad. Una iglesia que considera que la unidad es importante y se mueve hacia ello. Primero vemos que este versículo refuerza la conexión con el capítulo 2. No voy a repetir todo el capítulo 2, pero ahí en el capítulo 2, Pablo había dicho que la iglesia es la familia de Dios, en el versículo 19. La iglesia es la familia de Dios. No es una familia
por conveniencia, porque así se estilaba en algunas culturas, ¿no? Resulta que este rey se hacía que su hijo se casara con la hija de otro rey. ¿Para qué? Para que los reinos se unieran y se fortalecieran y entre los reinos fueran más fuertes, ¿no? Así pasa incluso entre las familias de ricos. Se casan entre ellos para hacer pues este tipo de sociedades y todo este tipo de cosas. Pero esta no es una familia por conveniencia, es una familia por adopción divina. Así fluye el argumento, de acuerdo al capítulo 2. Cristo derriba la pared de separación entre judíos y gentiles, nos hace un solo pueblo, no dos pueblos, judíos, gentiles, sino un solo pueblo. Nos da acceso a ambos, judíos y gentiles, a un mismo Padre, y ahora somos llamados la familia de Dios. Y ese Padre es el que nos da nombre. Así que vemos que el fundamento, por un lado doctrinal, es que Cristo nos unió, y el fundamento afectivo es que el Padre nos da su nombre, nos da su apellido, por decirlo así. Otro principio que vemos en este versículo corto, como dije, es que Dios es el Padre de toda familia espiritual. Si puedes ponerlo ahí el versículo 15 para que estemos en el mismo canal. Dice que Él es el Padre de toda familia espiritual. Y en el contexto de esta epístola, toda familia no se refiere a todas las personas, a todas las naciones, a todos. No. Está hablando de la familia espiritual. Estos somos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los redimidos, los que somos salvos. Y esto, como decía, se refiere tanto a los que ya partieron con el Señor, como a los que estamos aquí en la tierra y como a los que vengan antes de que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Así que es una manera hermosa de decir, somos un mismo pueblo bajo un mismo Padre. Judíos, gentiles, de diferentes trasfondos, culturas, idiomas, contextos, todos compartimos el mismo apellido espiritual. Otra cosa que vemos en este solo versículo, si puedes ponerlo otra vez, vemos aquí que habla de dar nombre, de donde toma nombre, y esto implica identidad, esto implica pertenencia, cuidado. Cuando Pablo dice que Dios es quien da nombre a su familia, está afirmando que Él nos definió. No son las circunstancias las que nos definen, ni siquiera somos nosotros mismos los que nos definimos, es Él quien nos define. Él nos adoptó. Él nos dio un propósito y Él nos da valor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El valor que tú y yo tenemos nos lo da Él. No nos lo dan las opiniones de los demás, no nos lo dan nuestros logros, el reconocimiento. No, Él es el que nos da valor y nos da el mismo valor a todos. Así que si Dios es nuestro Padre y todos los que hemos creído tomamos su nombre, entonces pues no hay razón para estar divididos. No hay razón para tratarnos como a desconocidos. Así como que por allá te veo, pero te saco la vuelta. O sea, ya te vi, pero voy a voltear, no voy a voltear para no verte. No hay razón para eso, porque Él es nuestro Padre y nos ha dado el mismo nombre. La iglesia no es un grupo de extraños que se reúnen en un edificio y que entran y se van y que no se conocen los unos a los otros. Estamos viendo que no, que es una familia espiritual unida por aquel que nos adoptó. Y cuando entendemos esto, dejamos a un lado la competencia, los pleitos innecesarios, la frialdad, la indiferencia, todo esto. Comenzamos a ver a cada hermano como alguien que pertenece al mismo hogar espiritual que a nosotros. ¿Te fijas la diferencia entre una iglesia en donde el fundamento no es Cristo, en donde es mi comodidad, en donde es mi conveniencia, a una iglesia en donde el fundamento es Cristo, una familia? Pues no hay espacio para la indiferencia entre nosotros. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí vemos que la petición, la oración de Pablo en cuanto a la unidad tiene que ver también con fortaleza. Porque la fortaleza es algo que nosotros le pedimos a Dios. Dice la palabra que Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos están cansados? Sí, se ven, hermano, se ven. Pero Él da esfuerzo al cansado. Y luego me impresiona lo que dice este texto bíblico. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si alguien es muy crítico, diría, a ver, espérame, para que haya multiplicación tiene que haber algo. O sea, 1 por 1, ¿cuánto es? Bueno, pues no sabía. La aventé así, no. Digo que soy malo para las matemáticas, ¿no? Pero 0 por 1, ¿cuánto es?
O sea, tiene que haber algo para que haya multiplicación. Te digo, no sé mucho de matemáticas, pero eso sí se lo puedo definir. Y el Señor dice, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que si tú y yo no tenemos nada de fuerzas, el Señor las multiplica. Y qué bueno, porque Él no toma de lo nuestro. Él nos da de lo suyo. Él nos da esas fuerzas multiplicadas que tú y yo necesitamos. Porque nuestras fuerzas son así, mira. Son fluctuantes. Hoy estamos fortalecidos, mañana no. Y así somos, ¿no? Empezamos en el gimnasio y sí, estamos corriendo y luego a las 2 semanas, ay no, qué flojera, ya no voy a ir. Y hoy tampoco, no, ya cancela la membresía, ya para qué estamos pagando. Y así somos. Y al otro año llega enero otra vez y no, pues ya me comí la uvita y hasta me andaba atragantando porque no cumplí, así que tengo que de nuevo inscribirme al gimnasio y ahí vamos de nuevo, ¿no? Nuestras fuerzas así son, pero las fuerzas que provienen de Dios son fuerzas verdaderas. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y lo primero que vemos en esta oración, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es que la fortaleza para amarnos no proviene de nosotros, es lo que estamos viendo aquí, sino que es algo que Pablo le pide a Dios para los efesios. El amor con el que nosotros nos amamos unos a otros no proviene de nosotros. Y eso es bueno, qué bueno que no sea así, porque decía es fluctuante y depende de circunstancias, sino es algo que proviene de Dios. Por eso Pablo se lo pide a Dios. Y eso ya nos enseña por lo menos 2 verdades muy importantes. Número 1, lo que dije, que nuestras fuerzas humanas son insuficientes. O sea, amarnos unos a otros no es algo natural, no lo es. Incluso hasta se dice, ¿no? El peor enemigo de un hispano es otro. O sea, eso se ve en el mundo, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que este hispano con cara de nopal esté sometiendo a este otro y metiéndolo a la camioneta? ¿No? Y dices, ay. Bueno, eso es en el mundo. Eso es en el mundo, eso es sin Cristo. Sin embargo, vemos cómo amar como Cristo nos amó requiere de una fuerza que tú y yo por naturaleza no poseemos. Por eso Pablo no les dice, échenle ganas, ámense y échenle ganas. No, les dice, necesitan ser fortalecidos por Dios. Si no son fortalecidos por Dios, el amor por sus hermanos se va a enfriar. ¿Quieres ver una persona verdaderamente fuerte en su amor con Dios, que realmente está fortalecido en Dios? Es una persona que está amando a los demás. Aún a los que son difíciles de amar, aún a los que les cuesta, aún a los que no les rascan el oído y les dicen lo que quieren oír, aún los que les dicen, necesitas cambiar en esto. ¡Uy! No me dan muchas ganas de amarte. Pues no, las ganas no, pero fortalécete en el Señor. Señor, fortaléceme para amar al que me está amando y demostrándome su amor, corrigiéndome. Vemos también, dije que eran 2 principios, le debo 1. El otro es que hay elementos que desgastan nuestras fuerzas. En la vida de iglesia hay muchas cosas, que pueden hacer que nuestras fuerzas para amar a nuestros hermanos se vayan desgastando. Por ejemplo, cuando nos ofenden. O sea, yo vengo fortalecido y mi fortaleza y mi cántico eres tú, aleluya. Y resulta que el hermano me ofende. Ahí, cuando entra la ofensa, es cuando muchas veces pues, nuestras fuerzas para amar se debilitan. O cuando nos sentimos ofendidos solo por la manera de ser de alguien. ¿Sí capta esta idea? O sea, hay personas que así son. Y esa manera de ser de esas personas nos ofende. No nos ha hecho nada. Simplemente, para decirlo en palabras o en lenguaje coloquial, nos cae gordo. O sea, no me ha hecho nada, pero no lo trago. No sé, no es mi estilo, no me cae bien. Bueno, eso ocurre. O cuando sentimos que no encajamos. ¿Te ha ocurrido? Hay personas que van a una iglesia y dicen, no, es que yo aquí no encajo. Yo les veo la cara como de alfiler, o no sé, como que quiere encajar, o de clavo, no sé. Pero bueno, a veces sentimos que no encajamos, o a veces simplemente sentimos que no somos aceptados. Es que fui a este lugar y nadie me hizo caso. Fui a este lugar y nadie me preguntó esto. Me enfermé y nadie me llamó. Y cosas como estas, ¿no? Nos sentimos que no somos aceptados. Allí, pues nuestras fuerzas se desgastan. O cuando notamos diferencias de carácter, de cultura, de formas de pensar entre nosotros, ahí cuando ya no piensas como yo, batallo para amarte. Te amaba, pero ya no me siento tan fuerte para amarte, porque pues, no piensas como yo y tienes que pensar como yo. O cuando otros tienen dones distintos a los nuestros, o cuando tienen estilos distintos al nuestro. No, es que no lo trago porque
Todo esto puede provocar que nuestro amor se enfríe y que comencemos a tratar a nuestros hermanos como desconocidos, ignorarlos, no como a familia, sino como a desconocidos. Y por eso Pablo empieza aquí pidiéndole fuerza a Dios, porque la unidad se sostiene desde adentro, no desde afuera, desde dentro de nosotros, de la fortaleza de Dios. Pablo dice que esta fortaleza viene del hombre interior, por eso dije que esta fortaleza viene desde adentro. Este hombre interior del que habla Pablo aquí es la parte profunda, donde Dios está moldeando nuestro carácter. Una cosa es el temperamento, eso está por encima, pero otra cosa es el carácter. El temperamento se tiene que ir sometiendo, se tiene que ir ordenando, dejándose formar por el Señor hasta que aparece el carácter de Cristo. Y es en el interior donde el Señor va formando nuestro carácter, donde su Espíritu nos va transformando. Escuché a un pastor de Nuevo México, de Calvary Chapel en Nuevo México, que estaba platicando acerca de la lucha entre el Espíritu y la carne. Y yo había escuchado varias ilustraciones. Hay una muy conocida de un perro bueno y un perro malo, un perro negro y un perro blanco. ¿Cuál es el que va a vencer? Pues al que le des más de comer. Si le das más de comer al perro de pelo negro, entonces ese es el que se va a comer. Al otro que está más débil, que está pues más enclenque, ¿no? Pero me gustó cómo lo ponía este pastor de Calvary en Nuevo México. Y él decía, mira, es como las plantas. Lo que le llamamos la maleza, weeds le llaman en inglés, estas no las tienes que cuidar, no las tienes que regar, no las tienes que poner al sol y echarle fertilizante, no, solitas salen, las tienes que andar arrancando. Pero una flor bonita, así, esa sí requiere cuidado y que le dé sol, pero no mucho, agua, etcétera. Bueno, ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre se tiene que estar fortaleciendo, se tiene que estar poniendo al sol, se tiene que cuidar. Y el viejo hombre, ese sale solito. Ese no le tienes que dar, solito va a salir, solito va a flotar. Por eso hay que arrancarlo. Dice la palabra, quítense de ustedes toda gritería, toda amargura, toda malicia, quítenselo. Eso hay que arrancarlo. Por eso vemos cómo el hombre nuevo requiere nutrición, requiere intencionalidad, requiere que permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Así que en la medida en la que nuestro hombre interior, el hombre nuevo, es fortalecido, los prejuicios se hacen cada vez más pequeños. Veo a mi hermano con objetividad y no a través de mi prejuicio. Es que yo a ese hermano le puse tache porque hace mucho me hizo algo, hace como 10 años y no lo puedo ver diferente. No, ¿te fijas cómo cuando estoy fortalecido en el hombre interior, en el espíritu, los prejuicios se hacen más pequeños? Las ofensas pierden poder. Lo que me puede hacer, no me acuerdo. O sea, me hizo algo, pero para mí tiene más valor lo bien que ha hecho por mí que esto que yo pienso que es algo malo que hizo por mí. Cuando el hombre interior es fortalecido, la paciencia crece. Y es una paciencia gozosa, no es una paciencia de, está bien, te tengo que aguantar. No, es una paciencia gozosa, que tiene esperanza en que todo va a mejorar. Cuando el hombre interior es fortalecido, el amor madura y las barreras que nos impedían amar comienzan a derribarse. Así que nosotros no podemos esperar a que las personas cambien para amarlos. Eso sería inmaduro. Y como decía Pablo, es necesario que caminemos hacia la madurez, o decía el autor de la epístola a los Hebreos, que caminemos hacia la madurez, que dejemos de ser niños espirituales, ahí sí decía Pablo. Y cuando nosotros vamos madurando, entendemos que no tenemos que esperar a que el otro cambie para yo cambiar. Pues tú me tienes que buscar, si no, no. Tú tienes que cambiar, si no, no. No. Vemos cómo el hombre interior, fortalecido en el espíritu, da el primer paso y no espera que el otro cambie. Avanza. Y así vamos nosotros amando a nuestros hermanos, fortalecidos en el hombre interior. El versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí me voy a detener. La oración de Pablo es entonces que sean fortalecidos en el hombre interior, pero ahora también para que Cristo habite en los corazones de los efesios, en los corazones de toda la iglesia. Y esto es algo interesante porque hay algunos que dicen, no es bíblico invitar a Jesús a tu corazón. Dicen cosas como estas. Pero aquí dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? Pues ahí está, ¿no? Está en la Biblia, que Cristo habite en los corazones por la fe.
Entonces, pues sí, ahí está. Cristo mismo dijo que Él viene a morar en nosotros. Mi Padre y yo moraremos. El Espíritu mora. ¿Y dónde mora? ¿Nada más en la cabeza? ¿En el estómago? Pues en todo nuestro ser, incluido el corazón también. Pero aquí no está refiriéndose a algo específicamente salvífico, sino está hablando de el hombre interior fortalecido, de un creyente madurando. Y esta palabra habitar no significa pasar de visita. ¿Sí? Acabo de estar yo allá en Ciudad de México, nos quedamos en la casa de los pastores, estuvimos de visita unos días. Nos dejaron su recámara los pastores amablemente, ¿no? La recámara de una de sus hijas, y una de sus hijas se fue con ellos a su recámara. Les causamos incomodidad, es la verdad. Estábamos de visita y ellos dirían, qué bueno que están de visita nomás, porque imagínate que vinieran a quedarse, no, pues sí, nos ponen complicado todo el asunto aquí, ¿no? Y habitar no es pasar de visita, sino morar permanentemente. ¿Qué implica esto? Que Cristo habite por la fe en mi corazón, en el corazón de cada creyente. Esto implica acceso total. Alguien que habita permanentemente tiene acceso total. Que Cristo habite permanente en mí implica que Él tiene acceso total. Que Él se puede meter hasta la cocina, hasta los cajones, hasta el cajón ese que tenemos todos donde guardamos de todo. Están los cargadores del iPhone 3 y está el aromatizante del carro que ya de hace como 3 años y todo eso. Todos tienen uno de pilas del reloj de quién sabe cuál. Bueno, qué bueno que no nada más yo tengo uno de esos. Bueno, hasta ahí se puede meter el Señor, a todo. Esto implica derecho de organización. Mira nomás qué desastre tienes, a ver, vamos a sacar todo esto y vamos a organizar todo bien, y compra sus organizadores y lo pone todo bien. Es permiso para intervenir. Es autoridad para transformar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Cristo quiere toda la casa. Él quiere toda tu vida. Él quiere toda mi vida. No nada más quiere un cuartito. Aquí, Señor, en este cuartito, ahí te me quedas y no salgas. No, Él quiere toda la casa. Él quiere habitar en toda la casa. Él quiere sacar lo viejo. Quiere sacar lo amontonado. Quiere sacar lo que huele mal espiritualmente. Y quiere adornar tu interior con su carácter, con su paz, con su amor. Te lo ilustro de esta manera. Es como cuando una pareja se casa. ¿Sí? Una pareja ya se casaron. Resulta que el varón vivía en su departamento, en donde se va a traer a vivir ya a su esposa, ahora esposa. Ese apartamento era una cosa antes de que la esposa viniera a habitar esa casa. En ese departamento, bueno, pues habían paredes sin cuadros, paredes vacías. Un sillón ahí todo triste, ¿no? Que olía, bueno, ahí te encargo, ¿no? Platos que parecían reliquias sacadas de un museo. Y ahí en el fregadero también todavía platos. Pero llega la esposa con sus detalles y todo cambia, toda la cosa cambia. Y la cuenta también, ve ahí el bajón. Ross, Marshalls, ¿no? Y todo. ¿Sí? Ahora no es un lugar que parece un funeral, ¿no? Una funeraria. Hay colores, hay cortinas, hay flores, hay decoraciones padrísimas. El sillón viejo desapareció, ya misteriosamente ya no está. Y en su lugar hay algo digno de Instagram, algo digno de una revista, sí, precioso. ¿Qué pasó? La presencia de alguien que vino a habitar esa casa cambió toda la casa. Y esto prueba que la presencia de alguien que ama transforma el ambiente. Y así pasa cuando Cristo por la fe habita en nuestro corazón. No es un invitado que se queda unos días. Es el Señor que llegó para quedarse, para ordenar, para limpiar, para decorar y para poner cada cosa en su lugar. Eso es lo que está orando Pablo para los efesios. Así que si Cristo no está gobernando tu interior, ¿qué pasa? Te ofendes fácil. Eres sentidito, como decimos, ¿no? Guardas rencores. Ves al hermano con problema. Levantas muros innecesarios. No, mira, hasta aquí, no pasas de aquí. Pinto mi raya, como decimos, ¿no? Pero cuando Cristo está en tu corazón y se siente como en casa, porque tú le has dado el derecho total, el amor fluye. La presencia aumenta. Las diferencias que pueden haber no te asustan. La unidad deja de ser un concepto nada más y se convierte en una realidad. Porque la unidad no empieza con otros. La unidad empieza con Cristo en nuestro interior, ordenando nuestro interior. Si Pablo quiere que Cristo gobierne nuestra casa interior,
Ahora, en el siguiente versículo, va a explicar el material que sostiene esa casa. Y lo hace con dos imágenes poderosas. Vamos a verlas. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Decía que hay dos imágenes aquí. Arraigados y cimentados. Una, arraigados, proviene de la agricultura. Es como un árbol que no solo vive, sino que se mantiene firme por esas raíces que son profundas. Ahora que viajábamos, veíamos pues lugares muy antiguos, porque México es un país con mucha historia, y veíamos árboles impresionantes en medio de intersecciones, pero ahí los dejaron con unas raíces impresionantes que hasta levantaban el concreto, ¿no? Bueno, de esto nos está hablando, de estar arraigados. Y luego usa la palabra cimentados, que es una imagen que proviene de la construcción, como un edificio que no se cae porque está parado sobre una base sólida. Hay un edificio en Ciudad de México que se llama la Torre Latinoamericana. ¿Sí habían oído de eso? De ese edificio. Es el primer edificio en Latinoamérica con esa altura, y lo más sorprendente es que está en una zona sísmica, en un lugar de terremotos. Y ese edificio se ha permanecido ahí, se ha mantenido ahí y ha sobrevivido los terremotos más potentes que ha sufrido esta gran ciudad. ¿Por qué? Porque hay cimientos ahí abajo, bien profundos. Estas dos imágenes nos llevan a algunas preguntas clave. ¿A qué debe estar arraigado ese árbol? ¿Y cuál debe ser el cimiento de ese edificio? Pueden ser esas dos preguntas. Efesios 2:20, vamos ahí está la respuesta. ¿A qué debe estar arraigado el árbol y cuál debe ser el cimiento del edificio? Efesios 2, versículo 20. Y estamos contestando la pregunta con el mismo contexto de la epístola. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos cómo Pablo está diciendo, aquí están los cimientos, la verdad revelada por Cristo, pero también nos dice cómo es que debe de construirse esto por encima de estos fundamentos. Y dice, en amor, siguiendo la verdad en amor, cimentados, arraigados en amor. Y este verbo en no es algo decorativo, nos señala el ambiente, señala el clima, el espíritu donde la verdad produce fruto. La verdad de Cristo, el fundamento de Cristo, produce fruto a través del amor. Por eso lo menciona, arraigados en amor, como esas raíces que absorben todos los nutrientes de un suelo fértil. Cimentados en amor, es como un edificio cuya base no solo es teoría, sino que es el carácter mismo de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Dios es amor. ¿Cómo describimos a Dios? Amor. Ese es el cimiento. Y aquí se abre una reflexión, porque hay personas que están bien cimentadas doctrinalmente, pero espiritualmente están mal cimentadas. Defienden la verdad, pero con una actitud que niega esa verdad que defienden. ¿Conoces a alguien así? Espero no seas alguien así. Hablan de doctrinas de gracia sin gracia. Hablan de santidad sin misericordia. Santidad Jehová, y con el garrote, ¿no? Hablan de doctrina, pero sin compasión. En ese ambiente, la unidad se rompe. ¿Por qué? Porque la verdad sin amor deja de ser verdad en acción. Por eso Pablo más adelante dirá en el capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No sirve de mucho que tengamos mucho conocimiento si no lo aplicamos en amor. Pero tampoco sirve de mucho que tengamos mucho amor, ay manito, si no contamos con el conocimiento de la doctrina correcta. Entonces necesitamos ambos, necesitamos conocimiento de la verdad y necesitamos practicar ese conocimiento en amor. Y esto, para que lo entendamos mejor, se puede ver reflejado en la manera en la que tratamos a otros. O sea, no se trata de, como dije, andar dando garrotazos bíblicos a diestra y a siniestra, sino de soportar las debilidades de otros.
Hay grupos que se unen por odio. Y sí, estoy hablando de grupos que se dicen cristianos. Odiamos a tal persona, odiamos a tal grupo o a tal sector de la cristiandad, y eso es lo que nos une. Por desprecio hacia otros cristianos, eso es lo que los une. Esta semana fue controversial la publicación que hizo un youtuber por ahí que decía, este era el título, los pestecostales. Así está categorizando a este sector de la cristiandad, a los que creemos en los dones del Espíritu. O sea, no somos de denominación pentecostal, pero al nosotros abrazar los dones del Espíritu, la operación de Dios a través de su Espíritu en los dones, en la iglesia, pues estamos, digamos, categorizados dentro de este sector. Entonces, este conocido youtuber nos llamó pestecostales. Somos una peste para él. ¿Te imaginas? Uno que se hace maestro de la Biblia. ¿Y qué crees? Lo más triste es que todos ahí en los comentarios celebrándole. No, sí, amén, sí. Y otros se defendían y decían, oye, espérate, pues, ¿cómo nos dices una peste si nosotros evangelizamos y somos hermanos en la fe, creemos en lo mismo? No, son una peste. Deberían de ser desarraigados de la tierra. Órale. Estamos hablando de cristianos. ¿Qué es lo que une a esos cristianos? El odio, el menosprecio por ese sector de la cristiandad. Y es que algunos han reemplazado el amor por la polémica, la edificación por la burla, la corrección bíblica por la arrogancia. Y por eso sus comunidades no muestran a Cristo. Lo que muestran es soberbia y muestran que han hecho del conocimiento su Dios. Mi Dios no es Dios, es amor. Mi Dios es el conocimiento nada más, el cual envanece, dice la palabra. Versículo 18, la segunda parte. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ahí me voy a detener. Porque Pablo deja claro que todo esto, lo que él está orando, fortaleza interior, presencia de Cristo, raíces, cimientos firmes, todo esto no se desarrolla en soledad. Dice el texto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Así que el crecimiento espiritual, según la Biblia, no es un proyecto individual, mi relación personal con Dios. No, según la Biblia, este proyecto de madurar, de crecer espiritualmente, es un proyecto comunitario. Así que si tú dices, no, es que yo no soy mucho de estar en grupo, ese es tu problema, tienes que cambiar porque Dios no va a cambiar su palabra. ¿Cómo le hacemos? Si Dios dice que se madura y se crece en comunidad y a ti no te gusta mucho eso, ¿qué hacemos? Alguien tiene que cambiar y no va a ser Dios. O sea, él no dice, le vamos a borrar ahí, vamos a hacerle su Biblia aquí al hermano. No. El cristiano aislado se seca. Por más conocimiento y por más buenas intenciones que tenga, si se aísla, si no se une a todos los santos, se debilita, se seca, se confunde. ¿Y qué hace? Pues termina edificando sobre arena. Y vienen los vientos, soplan y se cae todo. Ya varios se les han caído ya a su casa varias veces por edificar en arena. Y ya construyeron, edificaron, vino el viento, lo tumbó. Ahí vamos otra vez a edificar en la arena. Viene el viento y se lo tira. ¿Cuántas llevan así ya? ¿Qué hay que hacer? No hay que orar para que no vengan vientos, no. Hay que edificar sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo. Y aquí se encuentra uno de los más grandes problemas de nuestro tiempo. Y es que muchos creyentes están formando su teología lejos del cuerpo de Cristo. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo era más joven, era muy complicado visitar otra iglesia. Era realmente complicado. ¿Por qué? Pues porque estabas muy inmerso en la tuya y no había tiempo para ir a otros lugares. Y así sigue siendo hoy, físicamente. Pero virtualmente puedes estar viendo la transmisión de una iglesia en España, o en Grecia, o en China, o en Guadalajara, o en Ciudad de México, en donde tú quieras. Y muchos están echando mano de esto que, aclaro, puede ser una bendición, pero algunos están formando su teología solo allí, lejos del cuerpo de Cristo, no con todos los santos, como dice el texto bíblico. Se alimentan de videos de personas que se esconden detrás de una cámara, criticando pastores, menospreciando iglesias, a los pentecostales y todo esto, sembrando miedo, arrogancia doctrinal. Y bueno,
Detrás de una pantalla es bien fácil aparentar valentía. Es bien fácil. Pero la verdadera valentía se demuestra en la vida real. No siendo contencioso y buscando bronca, y no. Amando a los hermanos. Se requiere valentía para amar a los hermanos. Y una valentía que vemos no proviene de nosotros. Amando a hermanos imperfectos. Sirviendo en una iglesia imperfecta, que está creciendo, que está madurando, que hace cambios. Bueno, caminando con santos, que son santos pero imperfectos. Igual que nosotros, ¿verdad? Separarse del cuerpo no produce profundidad. ¿Qué es lo que produce? Deformación. Y si hubiera alguien que está en el cuerpo pero está separado del cuerpo, ¿sí me explico? ¿Se entiende eso? Como el niño que, esta ilustración o esta anécdota de un niño que estaba parado en la iglesia y su mamá le decía, niño, siéntate. Se sentaba, ¿no? Pero luego se paraba. Niño, siéntate. No, y lo sentaba la mamá, siéntate. Y se paraba. Hasta que ya de plano le mete el pellizcón y lo sienta, ¿no? Pellizcón santo. Pero es que luego hay unos que se ofenden y dicen, ay, maltrato. Es una ilustración, hermano, relájese. Sí, bueno. Le mete el pellizcón y lo sienta. Y el niño, ¿sabes qué dice? Estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Sí? Y así algunos cristianos, lamentablemente. Estoy en el cuerpo, pero dentro estoy fuera del cuerpo. O sea, estoy aquí, pero no estoy aquí. Ya me voy a quedar 15 minutos más, nomás para que el pastor me ponga ahí palomita, ya se quedó. Pero no convive con nadie, o nada más se hace un círculo, ¿no? Y no sale de ese círculo, ¿no? Estamos viendo cómo esto, mis hermanos, produce deformación. Porque la comprensión del amor de Dios, de la verdad de Dios, solo se aprende caminando juntos. Solo se mide de hombro a hombro. No desde la distancia, desde el aislamiento, sino de hombro a hombro. Y ahí vamos, caminando juntos. Si queremos conocer, experimentar el amor de Dios en una mayor plenitud, no va a ser en soledad, sino en comunión. Hace tiempo platicaba con alguien que pues, tenía problemas en su vida, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, muchos problemas. Y me decía, es que llevo años de cristiano y sigo con esto y batallando, etc. Y le decía, es que has estado aislado del cuerpo. ¿Sí o no? No, pues sí. Pues así no vas a poder. Eso no es lo bíblico. Por eso fracasas y fracasas y fracasas. Pero únete al cuerpo. Déjate pastorear, déjate discipular, déjate formar, rinde cuentas y vas a crecer. Bueno, pues ahí estamos esperando la respuesta, ¿no? Porque si no, de nuevo, vas a seguir ahí deformado. Y ese es el puente natural hacia el siguiente punto. Dice la segunda parte del versículo 18. Cuál sea, o sea, con todos los santos, conocer con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo está hablando de ¿qué? Del amor de Cristo. Un amor que supera toda comprensión humana. Escuchaba a alguien que decía, me casé y luego me divorcié. Me casé y me divorcié otra vez. Me casé otra vez y me divorcié otra vez. Luego me casé con el que me había casado primero y me divorcié otra vez. Y ahorita estoy juntado, porque ya me di cuenta que eso del matrimonio no es lo mío, dice esta persona. Claro, porque pues, el amor sin Cristo es así. Es un amor que tiene fecha de caducidad. Pero el amor de Cristo supera toda comprensión humana. Y lo hace, aquí lo vemos en 4 direcciones, que no está limitado a esto, pero es una manera de expresarlo. Habla de lo ancho. ¿Por qué? Porque alcanza y abarca a toda clase de personas. A judíos, a gentiles, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, a pecadores heridos, a temerosos. No deja fuera a nadie el amor de Dios, abarca. Pero también habla de lo largo. ¿Por qué? Porque nunca se acaba. Es parte de su naturaleza. Y si Dios es amor, Dios es eterno. Su amor nunca se acaba. Ese amor no depende de mi fidelidad. Depende de la naturaleza de Dios, de la fidelidad de Cristo. Llega hasta la eternidad. Habla también de lo alto. ¿Por qué? Porque a ti y a mí, los que no éramos pueblo, nos levanta a una comunión celestial. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el capítulo 2. Pero ahora nos ha levantado a una comunión celestial. Dice que nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero también habla de lo profundo. Lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo. ¿Por qué?
Porque desciende hasta lo más oscuro del corazón humano. Hasta ahí desciende. Decía que estábamos muertos y delitos y pecados. Desciende hasta donde está la pestilencia de la muerte y nos rescata. Y va ahí a donde nadie más podía entrar y nos rescata. Así que, mi hermano, mi hermana, no hay pasado demasiado oscuro, ni herida demasiado profunda, ni pecado demasiado vergonzoso, ni corazón demasiado endurecido para que el amor de Cristo nos alcance a ti y a mí. Por eso nosotros no estamos llamados a juzgar a nuestros hermanos, sino a amar a nuestros hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra. Amar a nuestros hermanos. Y ese amor es lo que hace que una iglesia permanezca unida, cuando todo alrededor empuja a dividir. Conocí a un pastor hace años que decía, tristemente conviví con este pastor, pero decía, esa persona es una bomba de tiempo. Llegaba alguien nuevo a la iglesia y me decía, esa es una bomba de tiempo. Yo no entendía. Ya después me daba cuenta de que desde que llegaba yo lo quería tronar al hermanito, porque estorbaba en sus intereses, ¿no? Bueno, qué terrible es eso, ¿no? Pero vemos cómo el amor hace que una iglesia permanezca unida, aun cuando todo alrededor está empujando a dividir. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice Pablo que este amor que describió ahorita, lo alto, lo ancho, lo profundo, sobrepasa todo conocimiento. Y lo que está diciendo es, mira, no creas que vas a alcanzar a entenderlo en su totalidad. Eso es imposible. Pero tampoco desistas de conocerlo, ¿sí? Porque ninguna definición teórica puede abarcar por completo al amor de Dios. Pudieran escribirse libros y libros y libros. Ahora, la doctrina correcta es buena. El fundamento es necesario. Pero Pablo dice, el amor de Cristo se conoce estando lleno del amor de Dios. O sea, puedes saber Biblia, memorizar versículos, debatir doctrinas y ganar, analizar el griego, el hebreo y todo esto, pero si no amas a los hermanos, no has entendido a Cristo. Es lo que dijo Juan en su primera epístola. La verdadera madurez cristiana no se ve en lo que respondes en un debate, sino en la manera en la que tratas a los hijos de Dios. Así es como se ve. ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Cómo trato a aquel que ha sido lavado con la misma sangre de Cristo? Y al final del versículo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es un proceso que no está desconectado. Lo uno del otro no están desconectados. Cada paso de la oración de Pablo habló de fortaleza interior, habló de Cristo habitando en nosotros, habló de raíces, cimientos, amor en comunidad. Todo esto, toda esta oración tiene un propósito final y lo marca con una palabra clave, que es la palabra para que seáis llenos. Ese para indica dirección. O sea, ese para indica hacia dónde vamos. No es que ya somos perfectos, no es que somos perfectos inmediatamente, no, vamos en un proceso. Porque la plenitud de Dios no es algo que vamos a alcanzar totalmente en esta vida, pero sí es algo en lo que debemos caminar cada día, dar pasos cada día. Y lo vamos haciendo ¿cuándo? Cuando vamos permitiendo que Dios haga su obra en nosotros. La plenitud de Dios crece en nosotros cuando somos fortalecidos en el hombre interior. Eso es en lo individual, ¿no? La lectura de la palabra, en la oración, en echar mano de todos los medios de gracia que el Señor nos deja. La plenitud de Dios crece en nosotros cuando Cristo gobierna más profundamente en nuestro corazón. Y le decimos, Señor, te cedo esto. Hay un canto muy, muy precioso del pastor Chuy García que dice, mi vida entrego a ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti. Canciones hermosísimas, cortas pero poderosas del pastor Chuy García. Y es cierto, cuando le decimos, Señor, ya he intentado mucho mis fuerzas, te rindo a ti esta área de mi vida, esta otra área de mi vida. Dejo de estar yo ahí esforzándome y tratando de retener aquello que no está funcionando y que estoy echando a perder. La plenitud de Dios crece en nosotros cuando nuestras raíces se hunden en el amor y no en la carne. La plenitud de Dios crece en nosotros cuando esa vida se vive
en comunidad, con todos los santos. Estoy conectando la plenitud de Dios con otro que ha orado, Pablo. Así que, ¿cómo aplicamos esto? No estamos llamados a ser perfectos ya, así que ya puedes respirar. O sea, esta no es una iglesia en donde esperamos que todos sean perfectos, no. Pero sí estamos llamados a crecer, estamos llamados a madurar, estamos llamados a avanzar. Hay que entender esto, porque el Señor no nos quiere dejar como estamos. Recuerda, cuando empezó la epístola a los Efesios, en el primer capítulo, Pablo les dijo, en otras palabras, paráfrasis mía, les dijo, van bien, pero pueden estar mejor. Y cuando nos invitan a mejorar o a crecer, la inmadurez nos dice, no valoran todo lo que he hecho. ¿Sí o no? O sea, es el hijo adolescente, el hijo inmaduro, que le dices, hijo, haz esto. Y responde el hijo inmaduro, es que tú no valoras todo mi esfuerzo y todo lo que yo hice. No estoy diciendo que no lo valoro, estoy diciendo que tienes que ir al siguiente nivel. Tienes que madurar, tienes que crecer. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. De eso se trata. Entonces decía que estamos llamados a crecer. La plenitud de Dios es un proceso continuo. No se trata de haber llegado, sino de estar en el camino correcto. El camino del amor, de la unidad, de Cristo morando en mí. Por eso Pablo ora así, para que la iglesia siga creciendo hacia esa plenitud que solo se encuentra caminando juntos, amándonos unos a otros, dejando que Cristo transforme cada rinconcito de nuestro ser, cada rinconcito de nuestro corazón. Y esa es la meta para esta iglesia. Así como Pablo tenía una oración y en esta oración estaba planteando los objetivos espirituales dentro de los cuales está el amor, la madurez, la unidad. Así, esta debería ser la oración de todo pastor. Y si usted pregunta, pastor, ¿cuál es la visión de Casa de Oración Houston? Ahí está. Ay, pues qué simple. A ver, éntrale. Sí, requiere de nosotros un esfuerzo, pero como hemos visto, no es un esfuerzo que provenga de nosotros. Vamos a la última parte del capítulo 20. A esto se le conoce como una doxología. Ya hemos estudiado algunas aquí cuando vimos Gálatas, Filipenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo. Ya hemos visto algunas de estas doxologías, que no son simplemente frases bonitas, sino son estallidos de adoración, como este que mencioné hace un momento. Mi vida es para ti, hoy me consagro, cansado estoy de hacer mi voluntad. Es un estallido de adoración, ¿no? En la presencia de Dios, diciéndole, Señor, me rindo. Bueno, esto es más o menos lo que está haciendo. Esto nace cuando el corazón ya no puede contener la verdad en la que está meditando. Cuando veo a ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y digo, yo estoy batallando aquí con mis luchitas, Señor, mejor te lo entrego a ti, te lo dejo a ti y me dejo de estar estresando. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recalca aquí, todo esto que he pedido humanamente es imposible. En mi país hay partidos políticos que nacen, tienen un tiempo de estar ahí y luego desaparecen. Y luego nace otro partido político y desaparece. Y luego el más poderoso ya ni puede, se tiene que unir a otro. Y luego se están ahí por desaparecer. ¿Por qué? Porque son cosas terrenales. Pero esto que nosotros vemos, la iglesia de Cristo, es algo que humanamente es imposible. Se requiere la intervención del Dios que es todopoderoso. Y dentro de esta alabanza da una verdad poderosa. Y es que ese Dios poderoso al que nosotros adoramos y al que le pedimos que nos fortalezca, puede hacer, dice el texto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Te acuerdas lo que mencioné hace rato? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso no se entiende. Es imposible de entender. Y no, porque es divino. En el texto original, Pablo usa una acumulación de palabras para romper cualquier límite humano. Como si dijera, escucha esto, lo anoté aquí para que no perderme. Dios puede hacer súper excesivamente más allá de toda expectativa.
O sea, en el original es como que junta un montón de términos. Como que dice, no sé cómo explicarlo, pero voy a juntar un montón de palabras para expresar esto. Esta alabanza que está hablando Pablo es una alabanza que no es de los dientes para afuera. ¿Fluye desde qué? Desde un conocimiento de Dios maduro. Y así la alabanza debe de traer ese elemento de fortaleza, pero no en nosotros mismos, sino en el Dios al que estamos alabando. Alabanza es hablar bien de Él, es decir, Él es mi Dios. Ese es mi Dios poderoso, el que abrió el mar rojo, el que hizo pasar a su pueblo en seco. Ese es mi Dios y es el que me va a dar el poder para hacer lo que Él me pidió. No solo puede, lo hace y responde. Y lo hace mucho más allá de lo que yo pueda pedir o entender o imaginar. Aplicado a nuestra vida cotidiana. Cuando hay problemas en el matrimonio. Este matrimonio ya no tiene remedio. Bueno, porque lo has llevado en tus fuerzas. Ponlo en las manos de Dios. Déjaselo a Dios. No depende de tu capacidad, depende del poder de Dios. Aquí estoy a lo mejor dando palabra profética. Hay que entender, hay que aprender a entender cuando Dios habla. Que alguien pudiera estar en ese tema matrimonial y luchando y batallando, y ahora qué hago, y le voy a ir y le voy a cortar el teléfono y le voy a ponchar las llantas para que no se vaya de borracho y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el Señor te está diciendo, entrégamelo a mí. ¿No crees que yo pueda con el cocodrilo? Sí puedo. Con peores he podido. Ahí está Pablo o Saulo. Eran matacristianos y míralo. O algunos mismos de los que estamos aquí, éramos cocodrilos así y el Señor nos transformó en ovejitas. Amén. Amén. Mira, tranquilitos. Me hubiera visto antes, pastor, hasta pistola traía, ¿no? Bueno, mírame ahora. Así que déjaselo al Señor. Cuando decimos, ay, esta relación ya no tiene remedio. No, o sea, estamos muy distantes en cuanto a esto y a esto y a esto y además me hizo aquello y esto y aquello. No. Bueno, ¿sabes qué? Porque lo has intentado en tu capacidad, pero déjaselo al Señor. Hace tiempo mi esposa, hace años, tuvo ahí una relación complicada con alguien, maduro espiritualmente, que se esperaba que respondiera. Y recuerdo que mi esposa hizo esta oración y dijo, Señor, ayúdame a amar a esta persona como tú me amas a mí. Y ella testifica de que eso cambió, que al parecer como si fuera algo pues, milagroso, espiritual, de la noche a la mañana, dice, pude ver a esta persona, aunque no cambió la persona, seguía siendo imperfecta, la pude ver con ojos de amor y la pude honrar como merecía ser honrada. Y bueno, de eso estamos hablando. No depende de nuestra capacidad, sino del poder de Dios. Puede aplicar a las iglesias. No, esta iglesia ya no tiene remedio. A veces me hablan. Pastor, le hablo de acá, de Tangamandapio, no sé dónde, ¿no? Y de qué pueblo, no sé, es que aquí esta iglesia ya no tiene remedio. Hermano, ten paciencia. ¿Por qué no te fortaleces en el hombre interior y desde ese hombre interior fortalecido amas a tus hermanos? Y ves lo positivo, y ves lo bueno, y ves las bendiciones, y ves lo que han hecho por ti, las oportunidades que te han dado. Y les digo, no, pastor, ya mejor voy a regresar. Bueno. Vemos cómo la unidad es difícil, cómo el amor cuesta, pero vemos aquí también cómo el poder de Dios supera todas esas limitaciones que puedan haber entre nosotros. Yo estaba pensando en esto mientras que estudiaba y precisamente esta mañana estaba dándole unos retoques a la enseñanza. Suelo dar una repasada antes y me propongo no añadirle nada ni cambiarle nada, porque si no termino despedazando el mensaje y hago otro nuevo. Y los que predican me entienden eso, ¿no? Así que nada más lo repaso y algunos toquecitos ahí, pero mientras preparaba la enseñanza dije, no, esto sí lo tengo que insertar. Yo estaba pensando en esto. Dios pudiera hacer que la iglesia estuviera unida. Él pudiera hacerlo, ¿sí o no? Lo hace así como milagrosamente, ¿no? Así como dijo, sea la luz. Pudiera decir, sea unida la iglesia. Y es hecho. Dios pudiera hacerlo, por supuesto. Pero Él, en su soberanía, Él, en su conocimiento perfecto, diseñó que la unidad fuera a través de nosotros. ¿Qué te parece? Y nos otorga el poder para lograrlo.
Y así, si lo piensas con la unidad de la iglesia, pero también con el evangelismo. El Señor pudiera decir que todos sean salvos. Quiero que todos sean salvos y todos son salvos. ¡Pum! Ya. Pero ¿qué hizo el Señor? En su soberanía dijo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, Él utiliza a personas. Él a veces sana a las personas así nada más, sin que se lo pidan, y sana porque le place. Pero también a Él le place usar a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para orar por una persona y que esa persona sea sanada. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que es todopoderoso, pero que no tiene ningún problema con darle poder a sus hijos. Darle la capacidad para hacer su voluntad. No forzarlos, no obligarlos, pero sí empoderarlos, por supuesto, santificando esta palabra, porque el otro día alguien huyó. Empoderar, no, ¿qué es eso? Rasgó sus vestiduras. Entiéndase de lo que estamos hablando, ¿no? Empoderar es darle el poder. Él nos ha dado el poder para que la iglesia se mantenga unida. Por eso el texto dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? ¿De cuál poder está hablando? Del mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ahí nomás. El mismo poder que lo exaltó, el mismo poder que lo sentó a la diestra del Padre, ese mismo poder es el que opera ahora, hoy, en la iglesia. Fíjate lo que dice Isaías 41:10, sin irte de Efesios 3, porque ya vamos a finalizar. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Pudiera alguien estar desanimado ahorita, ¿no? En cuanto a amar a sus hermanos, a su iglesia, a su matrimonio, amistades. Pero el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, ¿qué dice? Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Señor, ya no puedo, ya voy a tirar la toalla con esta persona. Siempre te ayudaré. El que se raja eres tú. Pero ven a mí, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué poderoso nuestro Dios, ¿no? Ahora sí, versículo 21 de Efesios 3. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es parte todavía de la doxología, de la alabanza en la que Pablo irrumpe y ya es la parte final. Y aquí nos recuerda la esencia de la alabanza. Él termina así porque entiende que todo esto tiene un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Que Dios sea glorificado. Ese es el objetivo final. Así termina la Biblia, con alabanza a Dios, exaltando a Dios, glorificando al que vive por los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero. Nosotros glorificamos a Dios cuando cantamos, sí, pero no solo cuando cantamos, porque esta gloria de la que está hablando es más grande que un cántico, es una vida rendida al amor de Cristo. Esa es alabanza verdadera. Porque hay quienes pueden cantar muy bien. O sea, ahorita que está la Navidad y todo esto, vas a ponerle ahí en Spotify canciones navideñas, ¿sí? Y te van a salir unas cristianas y otros que hasta Luis Miguel canta navideñas, ¿sí? O sea, bien bonito. Pero aquí no estamos hablando únicamente de cántico, sino de una vida rendida al amor del Señor. O sea, la alabanza verdadera no es solo decirlo, es vivirlo. Es pasar de palabras, melodías, acompañadas por armonías, sostenidas por ritmos, a obras. En otras palabras, de la teoría a la práctica. De un amor declarado a un amor demostrado. Cuando tú y yo amamos, el Señor es glorificado. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, Él es glorificado. Cuando caminamos en unidad, Él es glorificado. Cuando Cristo gobierna en nuestro corazón, Él es glorificado. Cuando nuestras raíces, cuando nuestros cimientos son el amor, Él es glorificado. Así que no hay doxología más alta que una iglesia que vive lo que canta. Porque se puede cantar muy bonito, pero la otra cosa es vivirlo. ¿Sí? ¿Te imaginas? Hay un canto de Julio Marcos que dice, haznos uno en ti, que estamos cantando, un solo pueblo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos. No se lo saben, pero bueno. Uno en ti. Y estás así, y luego volteas y está O sea, eso es precisamente no vivir lo que se canta.
Y me ha tocado ver a personas ahí moqueando y todo, y se paran de la moqueada y la llorada y de la cantada, y no le hablan a este y no le hablan al otro, y tienen pensamientos contra aquel y andan murmurando del otro, y dices, no, pues así no. Y ese es el punto final de Pablo. Una iglesia cimentada en amor no solo proclama la gloria de Dios, la muestra. En el mensaje anterior veíamos que la iglesia está dando un mensaje, está predicando un mensaje al mundo, a la iglesia, pero al mundo espiritual también, a ángeles, principados y potestades. Están viendo la gloria de Dios en la iglesia. Y hoy Pablo nos ha mostrado algo que, si lo tomamos en serio, puede transformar nuestra iglesia. Y yo oro para que nuestra iglesia pues vaya siendo transformada y creciendo, pero que trascienda a generaciones. Aquí hay jóvenes, hay niños que pronto van a pasar ya a los adultos, porque pues ya como Evelyn, ¿no? Acá, que se casaron ya y todo, pues ya no son jóvenes, son tan... ahí están, míralos. Ya no se crean tan jóvenes, ya son don y doña. ¿Me explico? Sí, ya. Entonces, así como ellos, pues vamos a estar recibiendo que se estén ingresando acá ya, parejitas, ¿sí? Y yo oro para que sean aquí entre nosotros, nada de que se anden yendo, hermanos, ¿no? Aquí tráiganse los mejor. Pero sí, es el que se vayan ingresando y que este amor, que este crecimiento, este fortalecimiento sea y prevalezca por generaciones. La unidad no nace de un conocimiento frío, porque ese al rato se te olvida. No se sostiene a base de opiniones humanas. No florece cuando nos reunimos para rechazar a otros y para hablar de otros. No, la unidad verdadera nace del amor de Cristo y se sostiene cuando nuestras raíces se hunden en ese amor, cuando nuestros cimientos descansan en ese amor. Y esa ha sido la idea central del mensaje. Si no estamos cimentados en amor, todo lo demás se nos cae. Y a lo mejor dices, ahora entiendo por qué tal iglesia se dividió, por qué tal iglesia se cerró, por qué se fue una generación y llegó otra que no conoce a Dios. Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estamos cimentados en amor, todo lo demás se cae. Y cuando Pablo termina orando por este tipo de iglesia, una iglesia fuerte, él sabe que esto suena imposible. Pero lo que nosotros no podemos producir, Dios lo puede hacer. Y mucho más grande, como leímos, de lo que podemos imaginar. Le invito a que se ponga de pie, porque hay un llamado para nosotros hoy. Bueno, varios. El primer llamado que el Señor nos hizo, y ahora quiere traerlo de nuevo a nuestra mente y corazón, es a que permitamos que Él sea quien nos fortalezca en todas las áreas de nuestra vida. Decirle, Señor, necesito de tus fuerzas, porque yo no tengo ningunas. Así que si crees que tienes algún poquito de fuerza, algún poquito de inteligencia, ¿por qué mejor no renuncias a ella? Y dices, Señor, no tengo nada, porque tú multiplicas al que no tiene ninguna. Tú fortalece mi corazón. Otro llamado que el Señor te hace es, abre tu interior para que el Señor gobierne cada área de tu vida. Él vive en tu corazón por la fe si has creído en Él, pero Él quiere tener acceso total. Y que tú se lo cedas, que tú le cedas ese acceso total y le digas, Señor, esta área de mi vida te la entrego, mi matrimonio, mi trabajo, el ministerio, lo que sea, te lo entrego, tú dime cómo le voy a hacer. Y sabes, que el Señor nos diga lo que vamos a hacer, no siempre va a ser la voz de Dios audible diciéndonos. Dios va a usar a otros, por eso Pablo va a hablar más adelante de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios los usa para decirnos su voluntad y qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida. Así que hoy podemos decirle al Señor, Señor, te lo entrego. Usa a quien tengas que usar para cambiar esas áreas de mi vida que necesitan crecimiento, madurez, cimientos fuertes. El Señor te llama a echar raíces profundas en el amor, a cimentar tu vida en la palabra y a vivir esa palabra en amor. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero dejar el aislamiento y caminar con todos los santos, aunque cueste, aunque hayan diferencias, fricciones, incomodidades, heridas. Estoy dispuesto, Señor, a caminar con todos los santos para ver
lo que Pablo vio desde su prisión. A Dios haciendo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Habla con Él un instante. Dile: Señor, aquí está mi vida. Me acerco a ti porque solo tú puedes producir esto que te estamos pidiendo, que humanamente es imposible, pero que con tu poder será hecho. Y está hecho ya, Señor. Al final de los tiempos hay una iglesia de toda lengua, pueblo, nación, adorando y exaltando tu nombre y diciendo: Santo, Santo, Santo. Así será, Señor. Y yo quiero ser parte de esa iglesia unida, de esa iglesia que permite y que ha permitido que